Yo, como candidato al Lehendakari, aspiro a que en algún momento, en la próxima legislatura, podamos haber incorporado al ordenamiento jurídico el derecho a decidir y que la sociedad vasca pueda ser consultada, y desde ese propósito de un acuerdo integrador. ¿Cuál sería su primera opción ante posibles alianzas para formar gobierno? Ese es un ejercicio que tendremos que hacer después del 21 de octubre. No pongo vetos a nadie, no hago ejercicios a priorísticos para con nadie, pero también tengo que decir, insistir ante ustedes y ante los vascos y vascas que nos puedan estar viendo, que tengo una apuesta como candidato al Lehendakari por grandes acuerdos en crisis económica, pacificación y normalización en la convivencia política, definición de lo que tiene que ser el estatus de autogobierno, y creo que en eso somos necesarios todas las formaciones políticas. No es suficiente con la fórmula de gobierno que exista. Creo que es necesario el concurso de todas las formaciones políticas. ¿La independencia de Euskal Herria puede ser una medida para salir de la crisis? Nuestra aspiración es a ser cada vez menos dependientes, para autogobernarnos a nosotros mismos y con un propósito, que autogobierno sea mayor bienestar para los vascos y vascas. ¿Cómo explicaría a sus votantes las consecuencias que estarían asociadas a una hipotética independencia de Euskadi fuera de Europa? Es más, ¿expulsaría a los que no tienen raíces vascas? Nuestro proyecto, nuestro programa de Partido Nacionalista Vasco es Euskadi Nación Europea. Hemos aprobado un documento político que precisamente es Euskadi Nación Europea hace escasamente 9 meses en una Asamblea General, y es lo que da pie también a lo que es el apartado político de cuál es nuestra aspiración también de cara a estas próximas elecciones autonómicas, en las que la prioridad para nosotros es la crisis económica. Nosotros creemos en Europa y queremos más Europa, no menos Europa. Por lo tanto, no queremos estar fuera de Europa, el Partido Nacionalista Vasco. Y yo, como Lehendakari, no quiero que los ciudadanos y ciudadanas, si soy elegido Lehendakari, los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas estén fuera de Europa. Y desde luego no cabe en mi diario político la exclusión, en ningún momento. No cabe la exclusión ni cabe la imposición. Y creo que todas las personas que viven en Euskadi, que viven en la comunidad autónoma del País Vasco, que viven, trabajan o no trabajen, que viven en Euskadi, sean originarias, sean autóctonas o sean venidas desde fuera, son vascos y vascas. Y espero que así se sienta. Serán claros y apostarán por acotar el número de representantes públicos en las instituciones, tanto diputaciones, parlamento como ayuntamientos. Me comprometo a hacer recortes en la administración, recortes de la propia administración, hacer el traje a medida de la propia administración. ¿Piensa usted que debería gobernar la fuerza o la formación política o coalición más votada, respetando así la voluntad expresada por la mayoría de los votantes? Lo lógico es que el primer partido, el partido que gane las elecciones, hable con el segundo, después con el tercero y después con el cuarto. Eso es lo que nosotros hemos hecho todavía hace 3 años y medio, al inicio de esta legislatura autonómica. Hablamos con el segundo, habiendo ganado las elecciones. Esto es lo normal y esto es a lo que me comprometo en el caso de que sea la lista más votada, la del Partido Nacionalista Vasco, y yo tenga que abrir el proceso de conversaciones y de negociaciones. ¿Qué va a hacer usted para poner fin a la dispersión de presos vascos, teniendo en cuenta que su partido ha sido parte protagonista? ¿Y qué van a hacer ustedes si van a hacer autocrítica del pasado, como usted piden a otros que lo hagan? Creo que tenemos que seguir insistiendo y además, como candidato al Lehendakari, entiendo que hay pronunciamientos del Parlamento Vasco que tenemos que hacer cumplir, que tenemos que impulsar, como este, que es el del plan de acercamiento, el de la situación que afecta a las personas que hayan cumplido sus 3/4 partes de condena, o a las personas que estén en situación de enfermedad grave. Y además de eso, creo que hay que impulsar también la vía de la revisión crítica del pasado. Y en este sentido aplaudo a quienes, habiendo sido miembros de ETA, hayan hecho en el pasado una revisión crítica del pasado y hayan reconocido el daño causado. ¿Desobedecería usted las medidas de recorte injustas? No somos un partido que estemos en una vía de no aceptación mediante lo que es la insumisión. Creemos en el acuerdo, creemos en la negociación y estamos por eso planteando la vía del acuerdo, la vía de la negociación. Si gana el PNV, afrontará el severo fraude fiscal y gravará en su justa medida a los ricos. La salida a la crisis no está en los recortes. La salida a la crisis está en la generación de actividad económica. En la generación de actividad económica, en la creación de empleo y que eso redunde en la riqueza que se genere, que la podamos redistribuir, no en los recortes y mucho menos, y desde luego para mí,
candidato al Lehendakari, esa es una línea roja, la de la sostenibilidad de las políticas públicas sociales, pensiones, educación, sanidad, servicios sociales. Creo además que en el sistema, y también lo he dicho antes, el sistema tributario vasco es el más progresivo y el más equitativo. En Euskadi ya desde siempre paga más quien más gana. En Euskadi paga más quien más gana. Y además creo que hay un dato que le puede ayudar a usted en esa preocupación. El 3% de los contribuyentes que corresponde a las rentas más altas, a quienes ganan más de 60.000 euros, el 3% paga el 30% de los impuestos. Quiero decir que lo que se recauda, el 30% de lo que se recauda, lo paga el 3% que tiene una renta más de 60.000 euros. Creo, por lo tanto, que el sistema tributario es progresivo, el más progresivo. La sanidad, la educación y la acción social son pilares fundamentales desde siempre en nuestra sociedad. ¿Existe margen de maniobra para que estos pilares no sufran recortes? También el de las pensiones es un pilar del estado de bienestar que denominamos. Y desde luego lo que ha sido la gestión durante estos 32 años, la buena gestión del autogobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha hecho que haya habido margen. El problema ha surgido ahora, que en tiempo de esta legislatura presente en la que estamos, el gobierno vasco actual se ha endeudado multiplicando. En los datos que oficialmente conocemos casi hasta el mes de mayo, hasta por 8 ha multiplicado la deuda con la que se encontró al inicio de su mandato. Es previsible que cierre el ejercicio habiendo multiplicado por más que 8 la deuda con la que se encontró al inicio de este ejercicio. Estos son los datos y esto es lo que provoca una situación de inquietud, pero desde luego que si es bien gestionado, por supuesto que tenemos margen y yo creo que hoy en día todavía seguimos teniendo margen. ¿Qué va a hacer su partido respecto a la liberalización de los horarios comerciales para que podamos conciliar trabajo y vida familiar? El Partido Nacionalista Vasco y yo, como candidato al Lehendakari, no estamos de acuerdo con la liberalización total, tal y como el Partido Popular practica, creo que en la Comunidad de Madrid. No a favor de la liberalización total. Si soy elegido Lehendakari, impulsaré que regulemos lo que es la liberalización existente hasta ahora. Si no recuerdo mal, creo que la liberalización en estos momentos, por ley, afecta a 10 festivos. Creo que es razonable, creo que es suficiente, creo que eso hemos de regularlo desde el Gobierno vasco y no dejar que pase el tiempo sin regularlo para que haya otro riesgo de mayor liberalización. Sabiendo que una gran infraestructura como es el TAV supone un gasto enorme en un momento como el actual, que su construcción no ha sido consultada a las y los ciudadanos de aquí y que apenas vamos a poder utilizarlo dado su precio, ¿cómo es que su partido apuesta por ellas y no por una mejora, una renovación de las infraestructuras que ya existen y que además unen a los pueblos de Euskal Herria y no solo las 3 capitales? Nosotros nos vemos, creo que necesitados de esa articulación entre las 3 capitales vascas. El tren de alta velocidad va a articular la relación entre las 3 capitales vascas y nos va a abrir al mundo. Y apostamos por un sistema, además, del trazado del tren de alta velocidad que combine mercancías con transporte de pasajeros. Creo que ha habido mecanismos de participación ciudadana también por parte del Gobierno vasco anterior en la legislatura pasada para información y recibir también opiniones sobre lo que es el trazado del tren de alta velocidad. Y en todo caso, creo que el tren de alta velocidad a todas aquellas ciudades a las que ha llegado, si no recuerdo mal, ha generado un 2% de incremento en el PIB en el sector turístico. Creo que, por lo tanto, también, además de abrirnos al exterior, además de coordinarnos internamente, además de articularnos como Euskal Herria, creo que también genera riqueza. ¿Por qué el PNV no apoya una moción de censura contra Bildu en Guipúzcoa? Bueno, esto ya viene desde las propias elecciones municipales y forales del año pasado. Y además de que, como presidente del Partido Nacionalista Vasco, y también lo digo como candidato al Lehendakari ahora, yo no soy partidario de bloques, no soy partidario de frentes, no soy partidario tampoco de vetos a nadie. Esto es lo que planteamos el año pasado ante una propuesta que se nos hizo de moción de censura o de impedir en aquel momento que Bildu, que fue la lista más votada en el territorio de Guipúzcoa, gobernara. Me gustaría saber si usted considera la lengua y la literatura en castellano, hecha por autores vascos, como parte integrante del acervo cultural vasco y, por lo tanto, como un medio de expresión válido y legítimo de ideas, de pensamiento y de cultura vascas.
La lengua propia de los vascos y vascas es el euskera. La lengua propia de los vascos y vascas, sean nacionalistas o no nacionalistas, de los vascos y vascas es el euskera. Se ha dicho antes en la presentación que yo soy diplomado en magisterio en la rama de Euskal Filología, por lo tanto tengo una querencia especial por lo que es la enseñanza en euskera y por lo que es la profundización en el conocimiento del idioma que es de los vascos y vascas, que es el euskera. Aún así, y respondiendo a su pregunta, efectivamente, el castellano y el francés son acervo de los vascos y vascas.